Breves palabras de mi homilía este día. Quiero volver y resaltar la referencia al inicio de la misa que les pedí que se organizaran para acá. Miren, es cuestión de uno conocer un poco y comprender cómo funciona el rito propiamente y lo que el rito de la misa significa. Recuerden eso. Es Cristo que nos convoca, es Cristo que nos llama y que nos llama a constituirnos en asamblea y por tanto asamblea santa y por tanto asamblea santa, asamblea de Dios. ¿Sí? Por tanto que en esta mañana lo que estamos aquí, pues estamos convocados por Cristo como asamblea santa, asamblea de Dios. Porque la sana doctrina de nuestra Iglesia Católica dice claramente y fundamentándose en la Sagrada Escritura que Cristo es el que está presente de muchas maneras en la celebración. Es decir, la celebración eucarística es una totalidad, ¿verdad?, de lo que mejor podemos ofrecer a Dios. El cántico del Gloria, que hoy el canto que se ha cantado es un Gloria completo ese. Entonces, el cántico del Gloria lo dice muy bien. ¿Qué es lo que el hombre, el ser humano puede ofrecer a Dios? ¿Verdad? Y lo dice muy claro. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Y va diciendo, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Es decir, todo lo que el ser humano puede ofrecer a Dios, que no es suficiente, vamos a decir, queda en pequeñez, pero la Iglesia misma nos ha dicho, y esos textos generalmente que citamos durante toda la celebración son textos que hacen referencia, ¿verdad?, a la Sagrada Escritura. Por ello, la celebración de la Sagrada Escritura es una totalidad de comienzo a fin. Si es, por ejemplo, imagínense que al inicio de la misa o previo a comenzar la misa se exponen las intenciones de la celebración, y la intención siempre es bueno que sean, manda la Iglesia que sea así, por los vivos y por los difuntos, porque no solamente estamos diciendo que esta es decir, la Iglesia se muestra en tres momentos en su historia: la Iglesia peregrina, que es la Iglesia nuestra, es decir, de lo que caminamos al encuentro de Cristo. Fíjense que aunque aquí yo no lo practico mucho, además esta iglesia un poco pequeña, estrecha, salimos de aquí. En realidad seguro fuera más significativo, si tenemos un sentido de eso, salir de allá, para significar que venimos de manera peregrina, es decir, peregrinamos hacia encontrarnos ¿con quién? Con Cristo. Y por eso el sacerdote y los ministros, cuando llegan aquí al frente, ¿qué es lo que hacen? La reverencia profunda, y después el sacerdote y el diácono besan el altar, porque el altar es signo de Cristo, signo de Cristo. Además está aquí el crucifijo que nos preside allá, ¿verdad? Entonces, signo de Cristo, que es sacerdote, víctima y altar. Fíjense el detalle, es decir, caminamos peregrinos a encontrarnos definitivamente con Cristo, ¿ya? Entonces, la comunidad está dispuesta de frente a Cristo, ¿sí? De frente a Cristo. Por eso el altar se convierte en ese, es decir, todo el presbiterio aquí, todo esto, el presbiterio tiene los signos y símbolos que de por sí, si estamos presentes, si lo tenemos presente desde que entramos en la misa, necesariamente tiene que provocar un ambiente de orden, de recogimiento, de paz, de actitud de apertura del oído y de la mente y del corazón para escuchar todo lo que va a suceder aquí. ¿Entienden? Así se entiende perfectamente entonces que la misma asamblea que se reúne porque Cristo le convoca, necesariamente esa misma asamblea debe parecer eso, una asamblea total, una sola comunidad, un solo hombre, una sola mujer, un solo ser que aclama. Fíjense que en la misa todo está muy bien definido. No vamos a lo loco, ¿no? Que cada quien comienza a vocear lo que le dé la gana en medio de la misa. No, está ordenado, porque ¿cuál es el orden de la alabanza a Dios? Entonces, imagínense
Cristo está presente, en primer lugar, en su asamblea, en la comunidad que ha venido para alabarle, bendecirle, glorificarle. Cristo está presente en la asamblea, número uno. Número dos, Cristo está presente en su palabra que se proclama. Y fíjense que se va diciendo después de cada lectura, ¿cómo se dice al final? Palabra de Dios, te alabamos, Señor, ¿verdad? El Salmo es una belleza, el Salmo, porque es tan lectura que más que lectura que la palabra de Dios, porque el Salmo recuerda un momento o diversos momentos del pueblo de Israel, del pueblo de Israel, en donde encontramos entonces salmos que muchos de ellos son salmos de acción de gracias y de alabanza a Dios. Gracias. Otros son salmos de aclamaciones, pero también hay salmos de lamentaciones, de dolor, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Y el salmo siempre es una respuesta a la palabra de Dios, por tanto a la primera lectura. Por eso me gusta recordar a los que leen el salmo, que siempre es mejor decir: con el salmo respondemos a la palabra diciendo, porque es una respuesta a la primera lectura. Y después viene la segunda lectura y luego el evangelio. Y en el evangelio, ¿qué hacemos? Ahí no es lo mismo, porque la iglesia lo que dice es que en el evangelio es Cristo mismo en persona que habla a la comunidad y le instruye, y nos ponemos de pie para recibir, ¿verdad?, a Cristo, y con unas aclamaciones específicas, ¿verdad? Fíjense, Cristo está presente en su palabra. Cristo está presente en las especies del pan y del vino que en unos momentos más, ¿verdad?, consagraremos. Cristo está presente en esas especies del pan y del vino que después de la consagración profesamos, creemos y anunciamos por fe que Cristo está verdaderamente presente en su cuerpo y en su sangre, alma, ¿verdad?, cuerpo y divinidad. Cristo está presente en el ministro que preside en su nombre, sacerdote, hombre débil, pecador, elegido desde la comunidad para servir a la comunidad. Y mientras tanto, durante la celebración celebra in persona Christi, es decir, en la persona de Cristo. Cristo está presente en los cirios, en las velas, porque Cristo es luz. Cristo está presente en el altar porque dijimos que es víctima, sacerdote y altar. ¿Se dan cuenta que si uno tiene un poco de sentido de todo lo que acontece aquí, ¿verdad?, es automáticamente para uno decir, desde que entra allí por la puerta, decir: uy, entré a un lugar santo y especial, porque el templo tiene un significado. ¿Cuál es el significado del templo? Dios es el que habita en el templo. Dios es el que habita en el templo. Yo lamentablemente me quejo de eso, que por la economía y a veces por falta de conocimiento, nuestros templos, muchos de nuestros templos, tiene una cierta forma. Fue en de esos templos que construyó Balaguer, ¿verdad? Este templo era más alto, se veía antes, porque estaba más bajo, y lo subieron luego después. El templo, siempre pongo ese ejemplo, nunca es bueno las comparaciones, pero si una cosa yo me deleitaba muchísimo cuando viví en Austria, era ir sobre todo, muchas iglesias gigantescas, sobre todo ir y pararse en la cúpula de la iglesia, de la Catedral San Esteban de Viena, o en Santa María Rotonda, otra iglesia en la que siempre celebraba todos los sábados, o en Canisiuskirche, la iglesia Canisius, también es otra iglesia bellísima. Sobre todo lo que me impresiona es la majestuosidad, la altura y la grandeza, ¿verdad? Y entonces uno se coloca así debajo de donde está la cúpula. Sobre todo, yo tenía la costumbre de visitar San Esteban y San Pedro Canisius. San Florian no, tenía un estilo más modernista, la iglesia de San Florian. Pero siempre iba a estos lugares a visitar en horario que no había gente, para volver a recordar eso. Porque cuando tú estás en el medio del templo, que estás solo,
aparentemente, porque el templo está habitado por Dios. Dios es el todo grande, el todo poderoso, ¿verdad? El que todo lo ve, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce, el que todo lo puede. Y tú eres la hormiguita pequeñita. Es decir, ante la grandeza de Dios, tú y yo somos nada. Un soplo que nos falte, ¿verdad? El aire que nos falte, morimos. Por tanto, entrar aquí ya debe provocarnos una actitud. Por eso a mí me gusta comenzar la misa diciendo, ¿verdad? Para celebrar dignamente estos misterios. Porque no lo podemos comprender suficientemente lo que celebramos. No podemos comprenderlo suficientemente. Es un misterio. ¿En el día de qué? En el día de la santificación. Es decir, en el día del que Dios nos ha convocado para que le bendigamos y le alabemos, le reconozcamos y damos gracias. Fíjense que hasta los cantos en la iglesia están bien definidos. Hay 4, siempre me gusta recordar eso. Hay 4 cantos fundamentales en la misa. ¿Cuáles? El ten piedad, el gloria no es obligatorio, ¿no? Pero hay 4 que son obligatorios. El ten piedad, el gloria, el sanctus y el Cordero de Dios. ¿Y qué dice el ten piedad? Yo a veces lo corto y lo hago de manera breve, ¿verdad? Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Porque en realidad eso es lo que debe decir, que a veces puede un canto, a veces uno escucha cantos, pero está forzosamente mandado que dice que debe decir eso. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Lo más viejucos, perdón, no por nada malo, lo más viejuco, la antigua fórmula que el sacerdote cantaba, ¿verdad? Kyrie eleison, Christe eleison. Es decir, eso mismo, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Porque ¿qué es lo que el sacerdote invita al inicio de la misa? Hermanos, y para celebrar dignamente estos misterios, primero, perdón por mí, porque no somos dignos de entrar en tu casa. ¿Quién es digno de entrar en la casa de Dios? Ninguno. Y por eso lo primero es purificarnos, y lo purificamos diciéndolo de palabra, expresándolo. Si uno reza en la fórmula larga, ¿verdad? Del yo confieso, como dice la gente, el formato largo del acto penitencial, ¿cómo es que va diciendo? Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos. Por ahí hay 4 palabras que dice de pensamiento, palabra, obra y omisión. Las 3 primeras se entienden rápido, la 4ª no tanto, porque el pecado de omisión, es decir, ante el pecado que veo alrededor de mí, yo callo, ¿sí? Fíjense, después el gloria, ya lo dijimos, todo lo que podemos ofrecer está contenido en el gloria. Por eso el gloria es un cántico con unas letras muy específicas, no cualquier gloria, no cualquier cosa, es muy específico. Dice, el Sanctus, me gusta decirlo así en latín, Sanctus, el Sanctus, Isaías 6, porque allí es que dice que los ángeles, los querubines, unos a otros se cantan y dicen, ante la presencia de Dios, del Dios de los ejércitos, del Dios Sebaot, como dice el texto, Dios de los ejércitos, dice, ¿cómo es que dice? Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Es decir, son palabras exactas que deben estar en el cántico. Exacta. Y cuando tú las miras, el texto de Isaías 6, como digo, es decir, son palabras, ¿verdad?, que proclaman no a la santidad de Dios una sola vez, sino el 3, es decir, la perfección, el 3 veces santo. Como era que decían los viejos, el trisagio de Isaías, es decir, el 3 veces santo. Agios se dice en griego, agios, 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 se dice en griego.
o en hebreo antiguo, Kadosh, 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 es decir, santo, santo, santo. Cuando el ciclón David, un testimonio, cuando el ciclón David, mi familia, nos quedamos en la casita que teníamos, que era una casita como con 4 líneas de bloc, y de ahí para arriba madera y zinc. Y lo que recordamos, que ya tenemos cierta edad, ¿verdad? El ciclón David fue un ciclón violento, no fue cualquier cosa. Y entonces, más en esa zona donde yo vivía, que es en la parte alta de las montañas de Tenares, era para arrancar con todo. Y la casita de nosotros hacía así, crac, 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 cada rato para irse. Entonces mi papá dijo, bueno, a mi hermano, colócate allí con los muchachos, una hermana mía y yo y mi papá con mi mamá agarrada por un brazo en la otra puerta, esperando que papá decía, yo aviso, si la casa va a arrancarse, hay que salir corriendo para la casa de mi abuela, que estaba un poco cerca. Y mi mamá dijo a mi papá, busca la Biblia, le dijo, y dijo, busca el trisagio de Isaías, búscalo, el trisagio de Isaías 6, busca el trisagio de Isaías y léelo. Mis amigos, y yo recuerdo que papá intentaba buscarlo y la brisa violenta le removía las hojas, hasta que papá pudo sujetarlo. Rezado el trisagio de Isaías del texto, ese que dice, santo, santo, santo es el Señor, y paró el ciclón. Listo. Paró el ciclón, listo. Y más nada, quedan la brisa más o menos fuerte, pero ya no tuvimos más miedo de escuchar la casa otra vez que estrellara cada rato para irse. Trisagio de Isaías. Mi mamá dijo eso, lee el trisagio de Isaías. ¿Sí? Entonces, es decir, pongo ese ejemplo para decir que todo lo que se desenvuelve a mí me da a veces un poco de vergüenza ajena. El sentimiento más difícil para mí es el de la vergüenza ajena. El sentimiento de vergüenza ajena, sobre todo a las iglesias evangélicas, protestantes, a las iglesias pentecostales, toda esa baraunda insigne de iglesia que cada quien funda la suya, que a veces dicen, porque la misa no está en la Biblia. ¿Cómo que no está en la Biblia? ¿Cómo que no está en la Biblia? Si cada gesto en la misa lo encontramos de arriba abajo en la Sagrada Escritura. Ven lo que he ido mencionando, ¿verdad? Está de arriba abajo. Es una especie de resumen total, completo, en el que disfrutamos. Por eso la Eucaristía es perfección. Es un acto de perfección, es un acto de belleza. Porque la belleza finalmente refiere a la belleza verdadera. ¿Cuál es la belleza verdadera? ¿Dónde está la fuente de la belleza verdadera? En Dios. Dios, fuente de toda belleza, fuente de toda verdad, fuente de todo bien, fuente de todo bien. ¿Cómo era que decía el canto de hoy? Tu palabra, Señor, es la verdad. Amigos, es perfección. No participemos de la misa, perdón, para herirle el corazón. No participemos de la misa como brutos, como animales. No participemos de la misa así. Tengamos sentido de lo que participamos. Lo dejo ahí para decir finalmente, la palabra de Dios de este día se resume muy bien, diciendo que la fe no puede ser concebida sin la lucha constante del dolor. El dolor es también camino de la fe. La derrota es camino de la fe. Porque no hay victoria sin derrota. No hay resurrección sin primero subir al madero de la cruz. No hay liberación sin primero ser molido como el trigo, el pan y el vino, sin ser molido como trigo molido para ofrecer el sacrificio de alabanza a Dios. Naturalmente, quien camina la vida cristiana, pues necesariamente entonces ha de caminar en un camino que lleva hacia la madurez, que está llevado por la fe, por la esperanza y la caridad, por el amor, porque toda fe tiene que hacerse sentir
con una práctica concreta, porque el propio convencimiento, la propia profundidad de la fe, entonces tiene que llevarte a una práctica de vida, y salvación. Por eso se entiende muy bien la exigencia siempre moral de la vida de la fe en la iglesia. Es decir, tiene una exigencia de comportamiento, de acción concreta. Amigos, amigas, que el Señor en este día nos bendiga. Perdón que me extendí un poco, pero creo que esas cosas a veces son de urgencia, vamos a decir así, necesarias, ¿verdad? De urgencia necesarias, que podamos tener conciencia cierta de lo que participamos. Que el Señor nos bendiga a todos abundantemente. Amén. Amén.